Bueno, ayer vi mucha preocupación frente a lo que deben entregar en el paso 6. Vi también que varios habían hecho las aclaraciones, pero como para dejar una misma orientación y que no vayan a tener, digamos, como confusión, les recuerdo que se habló que en este paso 6 se van a entregar las tres planeaciones con las debidas correcciones. Varios de ustedes ya, todo el paso 4 fue corregido, a excepción de Sandra Yamile, que por una situación muy particular se deben hacer unos cambios bastante, digamos, considerables. Los demás ya tuvieron las orientaciones, tuvieron el documento. También traté de responder las inquietudes que se iban generando acá por Teams y dando pues esas claridades. Es decir, que para el paso 6 se entregan las tres planeaciones, todos entregan las tres planeaciones y entregan adicionalmente el diario de campo. El diario de campo debe tener todas las correcciones de los diarios de campo anterior. Es decir, que así como les dije al inicio del diplomado, es en el paso 6 donde yo empiezo a hacer actualización de notas. Entonces, en la entrega al diario de campo les va a permitir a ustedes actualizar, corregir, mejorar la nota del paso 2, la nota del paso 3 y bueno, y las que han tenido diario de campo. Eso frente a actualización de notas. Con la planeación, lo mismo, los que tuvieron correcciones, los que tuvieron modificaciones, esas se van a corregir con esta entrega de las tres actividades ya corregidas, ya orientadas, ya bien organizadas, teniendo en cuenta los diferentes encuentros que se han hecho y que ustedes han podido acceder ya sea por el chat de Teams o por los enlaces en YouTube de las reuniones que se han subido. Una vez Entonces, no es el finalicemos, una archivo. vez fina, por favor, desactivamos micrófonos, gracias. Una vez finalicemos con esta entrega que se realiza mañana, la del paso 6, quiero recordarles que los ajustes se van a dar de acuerdo a esta entrega. Ya después les voy a compartir un enlace para que ustedes agenden. Ojo, solo es para revisión de nota. Así como cuando yo les dije solo es para revisión de planeación y no miramos nada más sino planeación, en esta oportunidad en el enlace ustedes se van a agendar solo para revisión de notas. Como es evidente y como les dije, ustedes paso 1, paso 2, paso 3 no van a poder visualizar los cambios de nota porque esos ya están en sistema y hasta que el director del diplomado no dé actualizar, a ustedes no se les actualiza. Las van a tener tal cual como cerraron en el momento en que yo califiqué. Entonces ustedes no, pero si tienen alguna inquietud o si son conscientes de que todavía no han hecho, digamos, las correcciones, no han hecho algo y necesitan saber cómo están y mirar pues la puntuación y cómo van en este punto del diplomado, entonces se agenda. Cuando son en equipo, se agenda solo una persona y se visualiza la nota del compañero también. Listo, pero por favor, ese día no vamos a hablar de cómo reviso, que si me puede mirar el diario de campo, que es que yo tenía esta nota ahí, entonces, ¿por qué no? No, ese día solamente revisamos la calificación. Digo, mira, esta es la nota, a ti te debe, en cuanto te aparece a ti, y yo te digo, pues, el ajuste que tuvo y cómo va a quedar y cómo se te va a reflejar más adelante. ¿Cuándo se van a reflejar esas notas? Una vez se finalice la calificación completa de paso 6 para solicitar la apertura de las calificaciones anteriores y actualizarlas. ¿Listo? ¿Qué más se me escapa? Bueno, en esta parte ya el paso 7, que es lo que vamos a ver hoy, paso 8, paso 9 y el cierre del diplomado, tiene unas características especiales y es que vamos a trabajar netamente escritura.
Esto de trabajo de escritura es algo muy complejo y yo sí quiero que ustedes sean conscientes que revisar documentos de diferentes licenciaturas con diferentes perspectivas, con diferentes temáticas, es bastante complejo. Entonces, la idea es que tengamos siempre en cuenta las orientaciones que se dan, que participen de las reuniones de la biblioteca, porque a partir de ahora tienen que estar abiertos a esas invitaciones de la biblioteca, la invitación para subir documentos al repositorio, abiertos a una reunión de normas APA, tener que estar como abiertos a esas posibilidades y participar y tener en cuenta esas orientaciones. Ya llevamos 6 pasos en donde se han dado las mismas orientaciones solo frente a citación y seguimos viendo las mismas, digamos, falencias frente a citar. Entonces, este es un ejercicio que yo sé que no es así como de la noche a la mañana, pero pues se debe atender a las orientaciones, estar revisando, ser conscientes de que sí o sí necesitamos esto. Ustedes van a tener a partir de ahora organizar el tiempo de dos maneras. Una, en el proyecto escrito, en el trabajo escrito, respondiendo a este paso 7 que vendría siendo, digamos, como el inicio del cierre. Suena un poco redundante, pero es el inicio del cierre de lo que ha sido todo esta propuesta, ¿no? Crear la pregunta, hacer las planeaciones e implementarla. Es aquí en este momento en donde ustedes tienen que empezar a mentalizar toda su propuesta, toda su respuesta a eso que querían conseguir y a esos propósitos que inicialmente habían planteado. En el paso 8 vamos a tener un proceso escrito que corresponde literalmente a un apartado del documento final. Si ustedes son muy bien organizados, si ustedes se mentalizan en que ese documento del paso 8 va a ser el que voy a copiar tal cual en el proyecto final, en el documento final, pues evidentemente ya tienen una cosita menos de qué preocuparse. Por eso, cuando lleguemos al momento de la explicación del paso 8, pues estar como muy atentos a cómo es que vamos a organizar ese análisis y esa discusión en torno a los resultados que ha arrojado la implementación de las actividades. Y con eso pues también vamos a tener más tiempo para el desarrollo del video. ¿Listo? Entonces, estas observaciones eran como para que nos fuésemos preparando y organizando ya para la recta final del diplomado. Entonces vamos a empezar a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar la guía 7. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime. Esto, o sea que aquí en paso 6 vamos a entregar las planeaciones y el diario de campo, ¿sí? Los dos archivos Sí, en un los dos. comprimido. Sí, en un Es, comprimido. y no, por ejemplo, a mí yo le mandé por el chat de Teams el mismo documento que entregamos por el paso, por la plataforma, ¿sí? Y Y si usted no me tuviste, dijo, cumple, usted me escribió, cumple con lo solicitado, la retroalimentación se la dejo en el campus, creo que fue que me escribió sí, algo así. Entonces, pero en el campus no me ha calificado todavía, entonces en el ahí, campus no hay nota. no señora. ¿Qué grupo eres? O Porque sea, paso 4 solamente, hay nota de paso 4, hay nota de paso 4, pero de sí, de paso paso 5 no, 4. que es donde está la No, esa segunda, es la tercera. la de paso 5. Usted no se preocupe porque la de paso 5, todos ustedes, muy pocos solo Mm. entregaron una actividad, la mayoría entregaron 2 actividades y hasta 3 actividades en el paso 1. Entonces en el paso 5 la nota es la misma, de paso 4. Ah, ok. Sí, es que nosotros solo entregamos dos actividades, ¿sí? Ujú, En exacto. paso Entonces los que 4. entregaron Entonces un, usted nos dijo, tienen que cambiar una actividad porque es como para niños más grandes.
Entonces nosotros Ajá, ya la cambiamos y yo le mandé eso ok, por este chat de Teams y usted me ok, escribió que ya cumplía con lo necesario. O sea, le envío el archivo tal cual está, porque pues tal no. cual está. Ah, Sí, ok, señor. listo, profe. Muchísimas gracias A por la aclaración. varios, vale, a varios les puse, por ejemplo, ok, la actividad cumple, como dice la compañera, la actividad cumple con lo establecido. Ellos no deben hacer ninguna corrección, ya si tienen el ok, si tienen el cumple, lo único que hacen es subir el documento. ¿Listo? Pero tenemos que hacer entrega. Recuerden que aquí lo importante es hacer entrega porque yo tengo que tener un soporte de para la nota. Entonces, si ustedes no entrega, pues queda el vacío ahí en campus y yo como le indico al que haga la revisión de que sí entregaste, que sí cumpliste, si no hay un soporte. ¿Listo? Entonces, por eso es que es importante que todos realicen la entrega. Si ya les dije si cumplen a las tres actividades, pues no importa, suban el documento que ya saben que está corregido, yo ya sé cuáles son los que están corregidos y simplemente se hace la nota, porque pues son tres notas diferentes, son tres procesos diferentes. ¿Listo? Entonces se puede en un comprimido, ¿cierto, profe? Como se Sí, entregó. sí, Ah, ok. sí, ujú, exacto. Entonces vamos con compartir la guía. Bueno, en el paso 7, el paso 7 inicia el 17 de abril, que es el lunes, y cierra el 30 de abril. Eso nos da exactamente 2 semanas de actividad de implementación. Sé que varios implementaron esta mañana, esta semana actividades, que tenían programadas actividades para implementar el 10, 11, una vez ingresaran de Semana Santa. No hay ningún inconveniente, empiezan a trabajar ¿qué? Con esas actividades, perdóname, con ese diario de campo en el desarrollo pues de la implementación. Los que apenas van a iniciar con la implementación, entonces pues implementan y van tomando los apuntes teniendo en cuenta las orientaciones que da el diario de campo, pues frente a la recopilación de la información. Son 2 semanas en las que ustedes van a trabajar y quiero que aquí me presten mucha atención. Son 2 semanas en las que ustedes van a trabajar diario de campo. Entonces, el sábado 15, es decir, hoy vamos a dar la orientación de la guía como es lo habitual. El 19 hacemos nuevamente réplica de esta reunión como es habitual para que ustedes tengan, por si tienen inquietudes, pues puedan tener la debida orientación. Pero ojo, aunque la actividad cierra el 30, nos vamos a reunir el sábado 22 de abril para hablar del paso 8. ¿Cuál es el objetivo? Adelantarnos una semana y tener una semana adicional para la organización del video. Ok, entonces el sábado 22, no se preocupen si no les he enviado el enlace el jueves o el viernes, ya sabemos que el sábado 22 tenemos orientación de paso 8. ¿Ya? Esa orientación del paso 8, que es un escrito, la vamos a hacer en la mitad del encuentro, es decir, en máximo una hora. Vamos a hablar del paso 8 para la siguiente hora, adelantarnos con las orientaciones únicamente del video que corresponde al paso 9. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, hoy vamos a hablar paso 7 y el 19 de abril tenemos réplica de este encuentro. Bueno, tenemos nuevamente encuentro para hablar nuevamente del paso 7. Sábado 22, una hora de orientación paso 8 y la siguiente hora para las orientaciones relacionadas al video de sustentación. Tengan presente que el video de sustentación se entrega los primeros días de mayo. Entonces, la idea es que ustedes tengan el tiempo suficiente
para que desarrollen ese video y sobre todo los que están en pareja se puedan reunir porque sí o sí tienen que salir los dos o las dos en el video. ¿Listo? Hasta aquí, Una claro. pregunta ahí. Dime. Hay, por ejemplo, los que estamos en pareja, uno no puede grabar la parte, pues nos dividiríamos, ¿no? Usted No, explica eso. No, tienen que salir los dos a la vez. los dos a la vez. Sí, Ah, señorita. ok. Y aparte porque son 5 minutos nomás de video, entonces es muy complejo unir dos fragmentos y que quede bien y que no se vea tan. No, o sea, de verdad, tienen que estar los dos se tienen que visualizar en pantalla, los dos tienen que estar la mayor parte del tiempo visualizándose, viéndose y eso. Entonces no se puede así como tú lo planteas. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, ese día ya les hablaré digamos, como aplicaciones, programas que pueden utilizar para que salgan los dos. A eso lo pueden hacer a través de Zoom, inclusive aquí mismo de Teams se pueden encontrar y bueno, graban y eso. Pero eso ya lo vamos a ver en la otra semana. Bueno, para retomar, entonces nos encontramos con la guía paso 7. La guía paso 7 solamente tiene un archivo que es el diario de campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? En esta actividad vamos a hacer un ejercicio muy fuerte de escritura. ¿Por qué lo digo fuerte? Porque es que aquí no vamos a utilizar referentes teóricos. Aquí no vamos a utilizar ningún apoyo documental o algo por el estilo, sino simplemente nos vamos a basar en nuestra experiencia y en el desarrollo de esas actividades. ¿Cuál es la complejidad de este escrito? Poder canalizar todas esas ideas y organizarlas dentro de la temática que están abordando, los propósitos que plantearon y todo lo que quieren, digamos, que conseguir al finalizar la propuesta. Entonces, algo que tenemos nosotros y eso es algo muy de todos y creo que particularmente de los de nuestra cultura es que nos encanta hablar, ¿cierto? Y somos muy expresivos y solemos hablar y hablar y cuando hablamos de la experiencia nos retomamos a nuestra infancia y cuando éramos chiquitos y cuando la profesora y es que yo me acuerdo y eso es muy bonito y es chévere que se comparta, pero es elemental, es necesario, se requiere, es pertinente, le está dando un sustento a mi documento. Esas son las preguntas que nos tenemos que plantear al momento de empezar a hacer el ejercicio de escritura. ¿Qué tan pertinente, qué tanto aporta a lo que yo estoy haciendo? ¿Qué tan conveniente es expresarlo? Porque información tenemos mucha, lo que vamos a ver es mucho, pero pues no nos podemos aislar de la temática que estamos abordando. Entonces, aquí aparece la implementación de dos actividades, pero como bien ustedes saben, son tres actividades. ¿Qué es lo que pasa? Que la tercera está muy relacionada con el cierre y esta tercera va a ser, digamos, como de parte y parte. Entonces, me va a dar eh, va a darle mucho sustento a toda esta implementación, pero también va a ser, digamos, elemental o va a ser un proceso, una herramienta, ¿sí? Que me va a brindar información para el documento de análisis, ¿no? Porque es ahí donde yo puedo decir qué tanto funcionó, si, cómo concluyó pues esta implementación. Entonces vamos a desarrollar implementación 1, implementación 2 y voy a sugerirles que también pongan implementación 3. Para que queden las tres actividades, el desarrollo de las tres actividades en el diario de campo y en el último documento, que es el del paso siguiente, el paso 8, pues hacemos un escrito más enfocado a los resultados y a ese análisis. Como es habitual en los diarios de campo, pues hay unas preguntas que son orientadoras. La primera es, eh, ¿qué momento de la actividad implementó? ¿De qué manera lo propuesto para esta sesión tuvo en cuenta las necesidades educativas de los participantes para alcanzar el aprendizaje esperado?
de qué manera los materiales sugeridos en su planeación, la distribución y organización del espacio, organización de los estudiantes facilitó la implementación de la propuesta, de qué forma el tiempo establecido, ya les explico cada una, de qué forma considera que la estrategia de evaluación responde a esas necesidades, de qué forma considera que la estrategia de evaluación fue acorde o no a lo planeado, por qué considera que esta implementación responde a los aprendizajes esperados, de qué forma considera que la estrategia de evaluación permite identificar el logro de competencias, por qué considera que las acciones que realizó durante su intervención promueven el aprendizaje, de qué manera los recursos didácticos utilizados aportaron al logro del aprendizaje y por qué considera que los recursos didácticos fueron o no acordes con lo planeado. ¿Por qué les hice la lectura de las preguntas así como tan seguido y no como en otras oportunidades que voy dándole las orientaciones? Porque de una u otra manera, cuando ustedes realizaron este diario de campo, eh, se retomaron o se tomaron, digamos, ese abordaje de las necesidades educativas, el tiempo, el material. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es a relacionarlo con lo que fue la implementación, cómo eso nos funcionó o no nos funcionó, qué tan acorde fue, qué tan pertinente, qué tanta información me permitió recopilar. Si se dan cuenta, no les está preguntando exactamente cómo implementó la actividad. Es decir, no es que yo llegué, senté a los niños y después de sentarlo, no es esa narración del paso a paso que ustedes hicieron cuando llegaron a la institución, sino es de todo lo que se trabajó allá, de todo el abordaje, de todo ese proceso, eh, cuáles fueron esas... sí, esa información que me arroja eso. Entonces, ¿cómo yo puedo iniciar el ejercicio de implementación? Entonces, una vez socializada la actividad con el docente de aula, se procede al desarrollo de esta teniendo en cuenta la organización de los niños, es decir, si va a ser de manera grupal o de manera individual. La relación que hubo de los niños frente al material presentado, frente al material didáctico, me permitió evidenciar lo acorde, lo pertinente que fue. Fue un material que movilizó no solamente la motivación, sino que también reflejó los saberes de los niños frente a la temática. Fueron niños que identificaron de manera inmediata las consonantes, las palabras, las figuras, los colores que el material tenía. Al mismo tiempo permitió generar un espacio de comunicación entre ellos en donde a través de la interacción hablaban de experiencias pasadas en el que se veía, digamos, en los que estaba la temática ahora. Entonces, que hablaban cuando fueron al éxito y ellos, los papás se quedaron sorprendidos porque leyeron la palabra éxito, algo así, ¿ya? O sea, no es que me narren el paso a paso de la implementación, sino que vayan respondiendo estas preguntas en la medida en que ustedes vayan haciendo ese análisis de ese proceso de los niños, ¿ya? Yo cómo miro la pertinencia del material didáctico, pues cuando el niño lo manipula y comprende el tema que voy a abordar. No es si le gustó o no le gustó el material, porque al niño pueda que el hecho mismo de que sea novedoso, pues lo va a hacer atractivo, lo va a hacer llamativo, pero fue pertinente, sí movilizó el conocimiento que yo quería trabajar, que yo quería abordar. Es frente a eso, es donde tenemos que centrar esas observaciones y el desarrollo de esa implementación y de este escrito. ¿Listo? Eso frente a los materiales. La distribución del espacio, entonces, ¿qué tan importante fue trabajar en grupo o si definitivamente era mejor haberlo hecho individual? Entonces, continúo con el ejemplo. El hecho de que se hubiese trabajado de manera grupal permitió que la interacción y el desarrollo comunicativo de los niños fuera
tuviese una mayor fluidez, permitió el intercambio de saberes, el intercambio de experiencias, dándole la dándonos o evidenciando aquellos aprendizajes con los que ya venían en casa o la relación o las bases que tenían frente a la temática abordada. O contrario, desafortunadamente desarrollar la actividad de manera grupal no fue una de las decisiones más adecuadas debido a que los niños se centraron más en la manipulación del elemento, del material didáctico, haciéndolo un proceso más de lúdica frente al juego, no sé, frente al material, que de comunicación y de evidenciar los presaberes o los saberes que ya venían. Por lo tanto, se establece o se modifica o se toma la decisión de cambiar la dinámica y desarrollar la actividad de manera individual. Y fíjense que no les estoy diciendo o no estamos narrando de cómo yo pasé de trabajo grupal a trabajo individual, así de como descriptivo, ¿no? ¿no? Llegaron los niños y como empezaron a hablar de otra cosa y solamente se centraron a jugar, entonces lo que hice fue ponerlos a trabajar de manera individual. No, o sea, es siempre tratando de abordarlo y vuelvo y les insisto, pensando en ese documento final, en esa organización de ese documento final, en esa información que nos va a permitir desarrollar el documento, pero sobre todo que nos va a permitir evidenciar las cosas esenciales de esa implementación. El tiempo establecido, pues ahí también a la par. Frente a la estrategia de evaluación. Sé que hubo mucha confusión, hubo mucha, digamos, como inquietudes frente a la estrategia de evaluación y se evidenciaba cuando ustedes ponían porque confundían el hecho de la estrategia como tal con con como con el desarrollo mismo de la actividad, ¿no? O sea, si el niño hace bien las cosas, ejemplo, que van a hacer una cartelera, entonces mi estrategia de evaluación era mirar, era visualizar la cartelera, entonces si el niño hacía la cartelera, ya lo estaba evaluando, pero cómo yo evalúo los saberes, cómo yo evalúo la significación de ese aprendizaje, ahí es donde estaba donde se debía eh, especificar o donde se debía relacionar esa información a través de esa estrategia. Entonces no era el simple hecho de que hiciera la cartelera o que la cartelera quedara bonita, que la letra de la cartelera quedara bonita, sino cómo la cartelera, si ese es el punto, va a ser mi estrategia de evaluación, ¿no? Entonces es que la estrategia no es evaluar en sí mismo la cartelera, sino el proceso. Entonces voy a hacer como estrategia una lista de chequeo para determinar el nivel de alcance de los estudiantes frente al aprendizaje. Entonces, ¿cuál sería? Ah, bueno, a través de instrumentos de evaluación como una lista de chequeo. Otros ponían que evaluación escrita. Ok, evaluación escrita. ¿Qué exactamente o qué era lo que iba a evaluar ese tipo ese instrumento? Porque es que ese era el instrumento más no la estrategia como tal. Entonces, ¿cuál era el instrumento? Era la ficha del instrumento, era la evaluación escrita, pero pues en sí que era lo que íbamos a evaluar. De ese sentido en que se viene esta pregunta bastante reflexiva y es, ¿fue pertinente? ¿Consideran ustedes que hacer una evaluación escrita al momento ustedes implementarla, desarrollarla, les permitió evaluar todo el proceso? Sí, todo el proceso, todo eso que se consiguió durante durante la actividad. Ahora, esta evaluación o esta estrategia está muy de la mano con los aprendizajes esperados. Y entonces, si ustedes me ponían
en aprendizajes esperados que el niño iba a identificar, a reconocer o a generar diálogos sobre las emociones. ¿Cómo una evaluación escrita va a hacer eso? Cuando las emociones son algo y más entre más chiquito, pues es más complejo de hablarlo, pues mucho más complejo escribirlo. Entonces, ¿cómo yo iba a evaluar eso? Ahora, ustedes ponían en aprendizajes, ejemplo, el niño interactúa con sus pares en donde, no sé, se evidencia, ay, se me olvidó. El niño, el niño a través de diálogos con sus pares evidencia empatía frente a situaciones de los otros, algo así. Entonces, ¿yo cómo puedo evaluar eso? ¿Sí? ¿Cómo la estrategia de evaluación me permite mirar si alcancé o no ese aprendizaje con los niños? Si ese aprendizaje se logró con los niños, ¿no? Lo que yo estaba esperando. Entonces, frente a eso es donde ustedes tienen que, en este punto, es en ese punto donde ustedes tienen que mirar la pertinencia de esa evaluación y cómo la van a plantear en este ejercicio de escritura. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero evaluar? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar o quiero mostrar o quiero socializar frente a la evaluación a las otras personas que quieren saber qué fue lo que ustedes hicieron, cómo lo hicieron y para qué lo hicieron? Entonces, cuando vayan a hablar de la estrategia y de la pertinencia o no en relación a lo que ustedes planearon, pues es importante que se pregunten eso, ¿no? Que se planteen, digamos, como esa posición de, bueno, si yo estoy trabajando con emociones, ¿qué tan pertinente era evaluar las emociones a través de un escrito? ¿Qué tan pertinente era evaluar las emociones a través de un dibujo? No, el dibujo no era la evaluación, era todo el proceso para realizar el dibujo, mirar si el niño se frustraba si no le salía, qué pasaba cuando el niño tenía que borrar muchas veces o cuando se salía del coloreado, cuando golpeaba la témpera. Era la reacción del niño frente a la actividad, porque esas eran las emociones, ahí eran donde se centraban las emociones, no en el papel, no en el dibujo, no en las respuestas escritas. Entonces, ojo en este momento, ¿no? Y ahora pasamos a la sesión de preguntas. Vuelve y juega acá los aprendizajes esperados. Entonces yo les decía a ustedes en varios, les decían a ustedes, los aprendizajes no son los propósitos, los aprendizajes es aquello que yo quiero evidenciar en los niños. Entonces ustedes varios ponían en los aprendizajes esperados generar, no, generar diálogos cortos haciendo uso del verbo to be, ejemplo. ¿Sí? No, ese no es mi aprendizaje, no es lo que yo esperaba de los niños. Yo esperaba de los niños, uno, que identificaran el uso adecuado de los niños. Entonces, el niño o los niños hacen o utilizan adecuadamente el verbo to be en diálogos cortos. ¿Ya? Pero no lo poníamos, en vez de eso, lo poníamos como un propósito, como un objetivo y no como un aprendizaje. Y entonces eso también marca la diferencia porque no sé qué es lo que voy a visualizar de los niños ni qué es lo que puedo lograr. Y cuando hacemos ese proceso de qué es lo que yo espero en esos niños, puedo limitar un poco o generar un punto central de la actividad de qué es lo que yo tengo que trabajar y qué es lo que yo tengo que abordar y no empezar a abordar mil cosas a la vez, que era otro detalle que pasaba con las planeaciones, que querían hacer de todo en media hora, 40 minutos, máximo una hora. Y no es. Y entonces ponían una cantidad de cosas para hacer con una cantidad de aprendizajes para alcanzar. Y eso no era así. A veces para lograr un solo aprendizaje necesitamos toda una semana de actividades para lograr solo una evidencia de aprendizaje.
y ustedes ponían una cantidad que muy chévere, muy interesante que tengan, digamos, como ese tipo de objetivos, pero pues tenemos que ser bastante aterrizados frente a los procesos de aprendizaje, los ritmos y los diferentes canales de percepción de los niños, entonces, o del joven o inclusive del adulto. Entonces, esa implementación fue acorde a esos aprendizajes, si respondieron a esos aprendizajes, si se lograron, si se cumplieron. Mm, las otras preguntas, por ejemplo, de por qué considera que los recursos didácticos fueron o no acordes, esas son preguntas muy, digamos, de la misma experiencia y ahí ya depende de lo que ustedes evidencien, cómo fue la interacción del niño o de los niños con esos recursos, cómo se movilizó el aprendizaje y eso les va a permitir a ustedes responder si fueron o no fueron acordes, ¿no? Y si no fueron acordes, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué consideran ustedes que falló ese recurso? Y cómo estos recursos aportaron al logro del aprendizaje en dado caso en que ellos alcanzaran. Ahora, tengamos en cuenta algo en todo este proceso de implementación y es que nosotros tenemos aprendizajes esperados y aprendizajes que se dan, digamos, de manera conectada a eso sin que nosotros lo tengamos planeado. Es decir, nosotros queremos, por ejemplo, fortalecer la lectura, sí, pero pues queremos fortalecer la lectura como ese hábito de que el niño lea, que le guste leer. Ese es nuestro foco, nuestro centro, lo que queremos hacer. Pero resulta que sin querer queriendo, nuestras actividades llegaron a unos aprendizajes más allá. Entonces ya el niño estaba mejorando su vocabulario, estaba mejorando su fluidez, estaba hablando de diferentes temas. El niño ya estaba digamos, generando este mismo hábito, este mismo gusto, este mismo interés a la familia. O sea, ya se salió del aula y pasó a la familia. Esas cosas, esos aprendizajes que se dan por fuera, aunque son también muy importantes, pues son aprendizajes que se dan de manera que puede pasar con uno y no con todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fulanito sí se le evidenció, a Perencejo casi no. No, no significa que no nos esté funcionando la actividad o que no nos esté funcionando el proceso que estamos haciendo. Ya, entonces, centrémonos en esos aprendizajes que estamos esperando que se desarrollaran de una o de otra manera en todos, no en el mismo nivel, en la misma profundidad, con la misma complejidad, no, pero que se tocara de cierta manera, ¿ya? No nos vayamos o que el desarrollo de la implementación no vaya a, a alargarse, por decirlo de alguna manera, con aquellos que se dio por añadidura, pongámoslo así, que vinieron ahí a acompañar esos aprendizajes que habíamos planteado. No nos centremos en ellos porque ellos, aunque también son importantes, son valederos, no hacen parte del diseño de la propuesta que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, es en esta parte donde se tiene que ver mucho ese proceso de síntesis, de organizar ideas, de hacer, de relacionar o llevar como un hilo de todo ese escrito frente a lo que hicimos y lo que nos está solicitando. Ahora, ya hablando de lo escrito, vamos a hablar de las evidencias. ¿Listo? Ya ahorita les voy a dar la palabra, yo sé que tienen muchas inquietudes y ya ahora vamos a dar el espacio a esas, ¿qué? A esas inquietudes para dar respuesta. Resulta que ustedes cuando estén haciendo pues su diario de campo, ustedes tienen que tener evidencias, ¿cierto? Uno, recordemos por favor,
cero fotos, si estamos trabajando con niños, cero fotos al rostro del niño, siempre, ya sea de espaldas o de las manitos manipulando el elemento o haciendo pues el proceso que se está haciendo, pero no la cara. ¿Cómo vamos a organizar esa evidencia? Entonces vamos a crear un drive eh, desde nuestro correo institucional, puede ser con acceso abierto. No lo vamos a limitar, no vamos a poner, digamos, acceso a solo la persona que tenga el enlace o solo a la institución, sino en general. ¿Por qué? Porque, pues así como lo voy a visualizar, yo lo puede visualizar la persona que ingrese al repositorio a mirar qué fue lo que Paola, Clara, Andrea, bueno, en fin, hicieron en esa propuesta. Entonces lo dejamos abierto. ¿Cómo vamos a organizar las carpetas? Entonces vamos a crear una carpeta donde esté todos esos documentos o esos diseños que hicimos para implementar. Entonces, si ustedes hicieron una guía, si hicieron un material, por ejemplo, una lotería, una ruleta, eh, si hicieron eso, pues entonces toman la foto y la suben en esa carpeta. Luego vamos a tener otra carpeta donde vamos a tener ya toda la implementación, todo ese material que tenemos, que el que llevaba al aula. Cada foto debe tener un pequeño párrafito, texto acompañándolo. Entonces, primero debe tener como... Sí, ya esa la entregó el profe Ronald. Perdón, qué pena. Entonces, esa foto debe estar acompañada, uno, de un título. Entonces, implementación de la sesión tal. Recuerda que nosotros hablamos de sesiones, que la actividad uno puede tener 2 sesiones, 3 sesiones de implementación. Entonces, perdón. Entonces, martes 18, 9 de la mañana. ¿Tienes gente? ¿Tienes gente para traer? Pregunto. No. Bueno, bueno, entonces implementación sesión tal, sesión 1, sesión 2, sesión 3, ¿verdad? Creo que aquí, no por sesión, sino por actividad. Entonces, mejor, foto, entonces, actividad 1, ¿ya? Y si la actividad 1 tiene varias sesiones, entonces ponemos qué sesión es. Y hacemos un pequeño párrafo corto, no tan extenso, donde estemos explicando qué es lo que están haciendo ahí. Entonces, presentación de los materiales para el desarrollo del semáforo de las emociones. ¿Sí? Entonces, hay una foto donde están todos los materiales sobre la mesa y los niños ahí como pendientes sobre el piso, bueno, en fin. Segunda foto, los eh, actividad 2, mm, juego, no sé, juego, mm, la aleta, no sé, el avioncito, en paréntesis, implementando el semáforo de las emociones y cierra. Listo, ya. ¿Cuántas fotos por actividad? 2, máximo 3 fotos por actividad, ¿vale? Que si tenemos videos, entonces también podemos subir el video y también el enlace donde va a estar el video y también el parrafito con
la explicación de ese video. Esa carpeta que es importante que se pueda acceder. O sea, eso es lo básico ahí, que se pueda acceder, que las fotos estén acompañadas. Esas fotos, pues es que creo que aquí hicieron un pequeño cambio. Bueno, les voy a explicar por qué esto no se puede hacer. Uno, porque el acceso tiene que ser para todos, y dos, resulta que el correo de ustedes está anclado con Hotmail. Ustedes es, por ejemplo, P. Hernández D. Creo que es así, el correo inicia con ustedes, son con las iniciales, P. Hernández D, algo así. @unad virtual. El de nosotros los docentes, por ejemplo, en mi caso, karen.lucuara @unad solamente.edu.co. Mi correo institucional está anclado con Gmail, el de ustedes con Hotmail. Entonces, cuando ustedes me comparten el enlace, solamente los que tienen UNAD virtual son los que pueden ingresar. Los que tenemos solo UNAD no podemos ingresar. Entonces, yo no podría ingresar al correo de ustedes. Por eso deben dejarlo abierto, porque si no, no puedo tener acceso para revisar las evidencias, ¿vale? Vamos a dejar sin codificar, porque pues acá no nos están pidiendo la codificación, vamos a dejar sin codificar la evidencia, pero sí o sí tiene que tener el párrafo de referencia cada foto o el video o el PDF que subieron. Acuérdense que también pueden subir en la carpeta de los materiales que van a implementar, pues el PDF eh, que diseñaron para eso, ¿no? Mm, Ahora otra pregunta. Ustedes ustedes, pues, digamos, eh, digamos que eh, pueden visualizar qué hace que se les baje la nota o cuáles son los criterios que tenemos nosotros en cuenta para bajar una nota o no bajarla. Entonces, en este caso lo digo porque pues he tenido varias inquietudes y preocupaciones frente a eso. Entonces, aquí ustedes pueden evidenciar, entonces, del 15 puntos a 30 puntos, que es la nota máxima del primer criterio de evaluación de esta actividad, es cuando ustedes describen, reflexionan y analizan la implementación de las secuencias didácticas a través de la construcción del texto, implementación sesión tal en el diario de campo. Ese describe, reflexiona y analiza tiene todas unas características. Uno, pues que hace uso, digamos, adecuado de la construcción del texto, es coherente, está articulado, tiene ortografía, signos de puntuación, las ideas son claras. Eso lo deben tener en cuenta. Si ustedes presentan, digamos, como ciertas observaciones, cierta cantidad, pues evidentemente no tienen los 30 puntos, porque no se trata solo de entregar la actividad por sí sola y ya. Acá dice imple. Ahora, dice describe, pero si todo el documento se basa en la descripción, que era lo que yo les decía inicialmente, que no se debe hacer del paso a paso. Llegué al colegio a las 7:30 de la mañana, organicé a los estudiantes y a las 8 de la mañana iniciamos con la actividad. O sea, si todo el documento se basa en eso, pues evidentemente no están cumpliendo, porque acá es muy claro en la guía cuando se dice que reflexiona y analiza, y hay unas preguntas orientadoras a las cuales se deben dar respuestas frente a la implementación.
Ahora, si solo se basa en reflexión y entonces ustedes empiezan, y es que el manejo de los elementos didácticos es lo más importante para poder hacer actividades mucho más dinámicas, mucho más interesantes, llamativas para los estudiantes y hacer procesos y que los estudiantes tengan procesos significativos y los pueda, y no solamente aprendizaje para el momento, y todo el escrito es así, y no veo nada de lo que hicieron, no veo nada de que, cómo implementaron, qué pasó con esa implementación, pues evidentemente tampoco tienen los 30 puntos. ¿Listo? Estas tres acciones se deben ver, el describir, reflexionar y analizar, se deben iniciar en todo el documento de manera organizada, de manera articulada. ¿Listo? Resulta que ustedes me presentan el enlace de las evidencias y yo voy a entrar, pero es un reguero de fotos que no tienen ni siquiera orden, no sé cuál fue la primera actividad y cuál fue la segunda actividad, pues evidentemente no van a obtener los 20 puntos. Ahora, que me organizan dos carpetas, entonces actividad, los elementos, todo lo que implementaron, y en la otra, pues él dice la implementación, pero no viene ningún texto, un párrafo que lo acompañe. Sí, pues evidentemente tampoco tiene los 20 puntos. Entonces, es en ese sentido que ustedes tienen que revisar qué es lo que está pidiendo la guía, qué es lo que nos está pidiendo la rúbrica y qué es lo que yo voy a tener en cuenta. ¿Ya? Para sí mismo que ustedes también sepan por qué es que se les baja la nota y por qué no. En las actividades pasadas ustedes podían ver en el formato de rúbrica la evidencia, que se debía generar la evidencia para la participación del diplomado. Esa evidencia, vuelvo y les insisto, esa evidencia se da es porque se debe sustentar que están participando en la web, a diferencia de los otros cursos que ustedes tienen, como prácticas, como los cursos de su propio programa, el diplomado por uno. El peso frente a las actividades, la cantidad de actividades que tiene, dos, por el tiempo en el que se desarrolla y tres, por el objetivo o el propósito que tienen ustedes al tomar el diplomado, que es justamente el de opción de grado, pues tienen unas, digamos, solicitudes muchísimo más particulares que los otros cursos y una de ellas es estas web que se manejan en dos horarios y que como se pueden dar cuenta, uno de esos horarios es por fuera del horario laboral de los docentes de la universidad. Entonces, por eso es que se solicita la evidencia de participación. Se los dije también en algún momento. Muchos decían es que a mí no me dijeron y la culpable era el culpable o la culpable era el docente, que no le avisaron, que no sabía y toda la información estaba en esta web a la que nunca participaron y que decían que sí participaban y no. ¿Y cómo hacemos nosotros para? Entonces, sí o sí, digamos que en este caso, por ejemplo, paso 8, ya no tendría que haber un descuento de puntos por no tener la evidencia, pero sí es importante que sigamos dejando la evidencia para saber también hasta qué punto pues está el compromiso de ustedes, porque pues yo puedo perfectamente decirles, sí, no se preocupe, yo les puedo estar colaborando, pero tengan en cuenta que los estudiantes son ustedes y quienes tienen que buscar la información, quienes tienen que estar atentos a las orientaciones son ustedes y no el docente buscándolos para brindarles las orientaciones, ¿vale? Entonces, en esa medida, sigamos dejando la evidencia. Al fin, como se ha venido haciendo en los diarios de campo del encuentro, se deja al final del diario de campo que corresponde el pantallazo, lo ponen pequeño y ya. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ir a la sesión de preguntas. Se me perdió la ventanita. Y vamos a revisar. Tenemos a Ana Milena. Te escucho, Ana Milena.
Muy buenos días, profe y compañeros. Pues, profe, digamos, pues, bueno, yo tengo algunas preguntas, por lo menos en las relacionadas con la entrega ahorita del paso 6. Tenemos que entregar dos pantallazos, ¿verdad? Uno de como tal del encuentro del paso 6 y uno de donde su merced nos retroalimentó las planeaciones. Esos dos pantallazos se pueden adjuntar ambos en el mismo, en el solo en el diario de campo, o digamos el de la retroalimentación iría en la planeación y el de No, diario de campo. déjalo en el de diario de campo y solamente uno, solo un pantallazo. Listo, profe, sí, señora. Sí, ahí en el Eh, diario de campo, en la parte final. Listo, profe. Otra, digamos, en cuanto a lo que su merced dice de tomar las fotos cuando estemos implementando. Lo que pasa es que en mi caso implemento a partir del lunes la primera Ujú. actividad. Entonces, digamos, su merced nos dice que mínimo 2 fotos por actividad, ¿cierto? Sí, Máximo es. máximo, Entonces, profe, máximo, en ese exacto. caso, bueno, digamos que la actividad se divide en tres momentos, que es momento inicial, el desarrollo y el cierre. Digamos, en ese Ujú. caso, se toma una foto a cada paso, ¿sí? No. A ver, recuerden que los tres momentos tienen tres funciones diferentes dentro de la actividad. Una, el primer momento que es para ver los saberes, para ver cómo están, y entonces yo voy a hacer un juego, yo voy a hacer una ronda, voy a llevar un jueguito, no sé, unas fichas, voy a jugar un rompecabezas y con eso yo miro qué tanto saben de cierto tema. Pero mi tema, lo que yo voy a trabajar, lo voy a hacer en el momento del desarrollo, donde yo voy a llevar mi material, el material que me va a movilizar todo el tema. Entonces voy a llevar, por ejemplo, la ruleta de palabras. Es una ruleta que yo construí, que yo diseñé para que se pudiera trabajar las sílabas, la construcción de palabras, la estructura de la palabra con los niños. Entonces, esas son evidencias importantes. Yo opino que se debería centrar ahí en esa evidencia. Como les digo, son máximo 3 fotos por actividad. La otra es que efectivamente pueden tomar una foto en el momento inicial, una foto en el momento de desarrollo, otra en el momento final. Pero ¿qué pasa? Varios de ustedes pusieron en el momento inicial, vamos al tingo, tingo, tango, por ejemplo, y al que le caiga, yo le hago preguntas. Pues yo siento que eso no, pues para una evidencia que sea así como algo contundente, pues yo no le vería la necesidad. En cambio, esa otra foto la puedo utilizar para algo de la actividad del desarrollo del momento. Entonces, depende mucho de cómo, qué tienen en cada uno de los momentos para así mismo determinar las fotos que ustedes van a enviar. Recuerden que son máximo 3 fotos que tienen que evidenciar ese impacto de esa actividad que están haciendo. Bueno, profe, listo. Profe, otra pregunta es que tengo una inquietud, digamos, su merced, dentro bueno, de la sugerencia para arreglar en la planeación, me decía de organizar la parte de las competencias, ¿sí? Pero entonces, profe, pues la verdad, digamos, en ese caso no he podido hacerlo porque pues no tengo como muy en claro, por lo menos yo, digamos, en la parte de competencias escribía, Ujú. bueno, por lo menos escribía temáticas transversales, competencias ciudadanas, y digamos colocaba como algo que, o sea, una cita según el MEN. El significado es que ese es el detalle. Varios, y sí me parece que una fuiste tú, ponían el significado de qué son competencias ciudadanas según el MED, pero Ajá. no ponían qué competencias o si iban a abordar todas las competencias o cuáles competencias iban a abordar de las que hay, ¿ya? El significado, el concepto, ese lo tienen que tener claro ustedes, porque si ustedes van a hablar de competencias, pues evidentemente lo tienen que tener claro. Pero en el diseño de la actividad, no, ese no era el espacio para poner ese concepto, sino qué competencias son las que van a abordar, ¿ya? Por eso era que se les hacía la observación. Entonces, por ejemplo, vas a abordar competencias ciudadanas, ¿en qué sentido? ¿Cuál era el tema central?
Ana Milena. Pues digamos, mi tema central, pues ahorita son, digamos, lo que es esto, pues el fortalecimiento de emoción, o sea, voy a trabajar lo que son las habilidades emocionales y digamos en esa parte donde coloqué un ejemplo, competencias ciudadanas, digamos, ahí lo que se va a hacer es, digamos, esto, pues tratar de identificar, digamos, espérame. Ok, bueno, entonces hagámoslo así. ¿De qué grado son tus estudiantes? Los niños son los de, digamos, de jardín de 2 a 4 años. Ok, listo. Resulta que transición, y es algo que a varias le dice la observación, los de transición, cuando están, los DBA de transición se basan justamente o están muchísimo más relacionados en las emociones. Entonces yo te decía a ti, si tú vas a trabajar las emociones de los niños de transición y tú me pones competencias ciudadanas y me pones la definición según el MED, las competencias son habilidades necesarias para la identificación y respuesta constructiva ante las emociones propias y la de los demás. Eso dice el MED, ¿cierto? En el libro serie guías número 6, formar para la ciudadanía si es posible. Pero resulta que los DBA me dicen lo siguiente, el DBA, que es Derechos Básicos de Aprendizaje en Transición. ¿Qué le pasó a esto? Dale menos un segundo. Espérenme porque no sé qué pasó con este internet. Espérame porque es que el Google no me quiso cargar el archivo. Listo. Entonces los DBA de transición me dicen que la primera, en los, ándale, que uno de los propósitos que tiene el transición o todos estos DBA es que los niños y las niñas construyan su identidad en relación con los otros, se sientan queridos, se valoren y valoren positivamente pertenecer a una familia, de una cultura o un medio. Que adicional a ellos sean comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones, que expresan, imaginan y representan su realidad. Entonces, fíjate que de una manera u otra las competencias emocionales están inmersas en los DBA, ¿cierto? Y los tengo muchísimo más especificados, muchísimo más relacionados con esas metas o propósitos que se tienen en el aula de transición. Y el aula de transición responde a las edades de los niños con los que yo voy a trabajar. Así yo no vaya a trabajar con ellos en un colegio, no sean los niños de mi familia o de mi barrio, pero pues cumplen con esas tres características. Una, la edad. Dos, que los DBA están basados en esos aprendizajes relacionados a la edad y que se pretenden abordar con diferentes actividades dentro del aula. Entonces, ¿qué me dice el primer DBA? El primer DBA tiene como competencia toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. Entonces yo voy a analizar mi actividad, que es mi objetivo, mi propósito frente a esa propuesta que yo tengo, y es eso lo que yo quiero, que los estudiantes sepan que hay que tomar decisiones y que unas son buenas y otras son malas. No, yo no quiero eso, yo quiero que ellos identifiquen sus emociones. Entonces sigo buscando en esos DBA la competencia que mejor se relacione a ese objetivo, y resulta que aquí dice, identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los demás.
Ok, el DBA número 3 sí se acerca mucho porque yo quiero que ellos las identifiquen y sepan qué tan importantes son esas emociones en ellos, aún estando de 5 años, máximo 6 años, 4, 5 años. Listo, entonces esa es mi competencia. Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los demás. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de aprendizaje? ¿Cuáles son esos aprendizajes que yo espero? No, entonces dice aprendizajes esperados. El DBA que me indica evidencias de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que yo espero que el niño haga? Que el niño representa su cuerpo a través de diferentes lenguajes artísticos, dibujos, danzas, no porque eso es sobre el cuerpo, yo estoy hablando son de las emociones. Entonces la siguiente evidencia dice, manifiesta sus gustos y disgustos frente a diferentes situaciones y reconoce paulatinamente sus emociones. Y yo, bueno, me puede estar funcionando, me puede estar sirviendo esa porque pues al menos está identificando lo que me gusta y lo que no me gusta. Y es importante para las emociones, sí, claro que sí. ¿De dónde vienen las emociones? ¿Qué pasa cuando algo no me gusta? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Qué emoción sale de mí si eso no me gusta? ¿Ya? A eso es cuando yo voy, por eso a varios les hice esa observación, sobre todo en las competencias, porque no era definir qué es una competencia, cuáles son las competencias ciudadanas, cuáles son las competencias emocionales, sino determinar la competencia que desde mi propuesta quiero abordar. Y por eso les resaltaba en los encuentros anteriores, si ustedes no tienen claro qué son competencias, muy difícilmente van a lograr articular esta implementación con esos objetivos que ustedes plantearon, con esos aprendizajes, porque no la tienen clara. ¿Vale? Sí te aclaré la inquietud, ¿no? Sí, profe, ya estaba un poquito más clara, sino que entonces en ese sentido, claro, yo lo que hice fue definir y digamos en la corrección, digamos lo que su merced me está ahorita indicando, que digamos lo que son las competencias, yo lo pasé a aprendizaje, ¿sí? Entonces, no, tengo que poner esa parte en la parte de los aprendizajes y ya, ahí sí ya en la parte de la competencia, o sea, como intercambiar, porque es que Ajá, estoy sí. organizando la Ahora fíjense que las competencias es la generalidad, es eso que usted, esa habilidad que va a desarrollar el niño de manera general. Pero los aprendizajes es esa forma que yo tengo de evidenciar o de ese pasito a pasito con el cual yo llego a desarrollar esa habilidad. Es como si ustedes quieren, digamos, ser competentes en, no sé, hablando inglés, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues tenemos dentro de aprender a hablar inglés, pues hay cuatro, ¿cómo se dicen eso? Como cuatro estructuras, el listen, habilidades lingüísticas, el listen, la escritura, bueno, los que están acá en inglés saben muchísimo mejor que yo. Y para poder llegar a hablar inglés hay que desarrollar esas habilidades, cada una de esas habilidades, ¿cierto? No puedo llegar a hablar inglés si no sé manejar el listen, si no sé hablarlo, si no sé escribirlo, si no sé interpretarlo. ¿Y cómo llego? Entonces, bueno, entonces voy a hacer actividades que me permitan fortalecer esas habilidades. Entonces, ¿qué actividades puedo hacer para fortalecer el listen? Y dentro de ese listen, ¿cuáles son esos aprendizajes o esas evidencias que voy a tener en cuenta y que sé que me están llevando al camino adecuado? Entonces, pasa exactamente lo mismo acá con el desarrollo de cada uno de los temas que ustedes tienen o que pretenden abordar en la propuesta. ¿Listo? Listo, profe. Profe, entonces en ese sentido, digamos, yo lo que tengo que hacer es, o sea, digamos, es necesario borrar, digamos, la definición que di en cuanto a lo que decía el Ministerio de Educación, solamente Sí, señor. colocaré la competencia. Solo la competencia, la definición ya cada uno la tiene y la maneja es en su documento la parte del referente teórico. Listo, profe, muchísimas ¿Listo? gracias. Bueno, vale. Vamos con Germán Darío. Espera, yo comparto pantalla para que ustedes vean acá el orden de los... Ouch. Germán Darío Caicedo. Germán.
Buenos días, profe y compañeros, compañeras. Buenos días, Germán, te escuchamos. Profe, buenos días. Lo que pasa es que yo, pues, con el grupo de trabajo que tenemos, mi compañero, pronto lo escucho, no sé si ya está conectado. Desde ahorita me dijo que estaba como en una situación médica, un poco delicado de salud. Pero entonces no hemos tenido hasta el momento la oportunidad de compartir con usted sobre el trabajo. Entonces tenemos unas pequeñas inquietudes ya basado en la corrección que nos hizo del paso 4 para Ok. mostrarle las correcciones que pensamos hacer y que usted de pronto nos oriente qué tan acordes están a lo que estamos buscando, ¿cierto? Ajá. Ok, te Eh, escucho. Mirando el documento, usted, de pronto nosotros habíamos organizado 6 sesiones, ¿cierto? Me parece que de pronto fue cuestión de error de nosotros, que, o sea, habíamos dejado inicialmente que haber 3 o 6 sesiones, porque miramos que tomábamos cada sesión como una hora de clase cátedra, pero en realidad, o sea, vamos a trabajar en bloques, van a ser 2 horas cátedra, digamos, unos 80, 90 minutos. Entonces, vamos a modificar eso de 6 sesiones para 3 sesiones, porque en los Ah, resultados, tu trabajo era el que tenía 6 sesiones, 4 sesiones de intervención. decía 3 o 6. Ok, sí, eran bastantes sesiones. Algo lo supuse, pero pensé que, pero pues igual, es decir, ustedes pueden tener, digamos, 3 sesiones en un mismo día. ¿Cuál es cómo diferencio las sesiones? Entonces, por ejemplo, que yo llegué a las 8 de la mañana, entonces me dio un espacio de 8 a 9 de la mañana, pero la profe me dijo, no, ya solo de 8 a 9, si quiere más espacio, entonces de 10 a 11, ¿sí? No, mentiras, de 11 a 12, porque es que yo de 9 a 11 tengo que hacer una actividad con los niños, entonces ustedes de 11 a 12. Entonces la primera sesión fue de 8 a 9, la segunda sesión, que fue el mismo día, de 11 a 12. Pero si son todas seguidas, no tienen ninguna interrupción, no hay ningún cambio de actividad, no hay nada, entonces ahí sí ya es una sola sesión. Es una sola sesión. Correcto, no, sí, esa es la situación, que nosotros habíamos tomado que cada hora cátedra era una, No. pero entonces no, ya vamos a hacer Mm, bloques, ya lo vamos a Ajá, organizar en el trabajo por ese lado. Bueno, sí. otra cuestión, bueno, por esa misma enfoque, usted en algunas actividades nos decía que la actividad de la estrategia de evaluación a utilizar para cada una de las sesiones que debía ser diferente. Entonces, al condensarlas, o sea, al crear solo 3 sesiones, entonces deben ser solo 3 actividades de evaluación. Pero una Mm, pregunta, ¿cada momento de la actividad necesariamente debe tener una estrategia de evaluación? No, la estrategia puede ser la misma. Mi estrategia puede ser una evaluación formativa y la puedo utilizar en todas las estrategias, en todos los momentos, perdón. Y toda mi estrategia va a ser formativa, ¿ya? Pero, Dime, aunque sea una sola actividad, qué pena. o puede ser por actividad. Entonces pones una actividad, estrategia de evaluación formativa, en la siguiente actividad, otra estrategia de evaluación. ¿Ya? Puede ser, no sé, mm, una estrategia a través de algún tipo de instrumento específico o alguna técnica, ¿ya? Sí. Otra pregunta, otra situación. Respecto al producto, ¿cierto? Entonces ya con la corrección que nos hizo también entendimos que el producto es algo que el niño debe, o sea, como su nombre lo dice, redundando un poco, que el niño debe producir, ¿cierto? Mm, Algo que durante la Más primera que el niño, que la actividad, en actividad. general, o sea, todos, sí, porque ese es un proceso que ustedes están trabajando entre todos. Pero sí, también el niño, sí. Entonces, dentro de nuestra primera actividad es una actividad que es más bien, entre paréntesis, un poquito, bueno, no tan productiva en cuestión del lenguaje. Nuestra área es el inglés, la producción oral del inglés. Entonces, no es tan productiva en el sentido de que es una actividad más como de, primero de confianza, de cogernos confianza, de mirar qué percepción tienen y qué experiencias han tenido los muchachos con el idioma hasta el momento, en el colegio, qué les parece todo eso, ta. Pero entonces, al final, usted nos hace la corrección también de que debemos como mostrar un resultado como algo, yo lo noto como algo tangible. Un resultado para mí, por ejemplo, No,
No, tangible. Recuerda que yo les dije a ustedes que el producto puede ser tangible o puede ser un producto de conocimiento, de algo que se genere dentro del desarrollo de esa actividad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a hacer en una actividad, tú dices que para fortalecer como la confianza, las relaciones, ¿cuál sería el producto de esa actividad? Pues evidentemente no es tangible porque no van a hacer un libro, no van a hacer una bitácora, no van a hacer un portafolio, pero sí están haciendo actividades para fortalecer el desarrollo comunicativo y confianza y eso ahí. Entonces, el producto puede ser, dime. Sí, ¿cómo se podría evidenciar el producto? Esa es La participación de ellos, los procesos de desarrollo, digamos, el desarrollo la discusión, el discurso, las relaciones que se tornaron al finalizar la actividad, con el reconocimiento de cada uno. Eso es un producto. A ver, lo que pasa es que cuando el producto está relacionado también al objetivo de la actividad, a lo que ustedes pretenden. Si tu objetivo en esa actividad es que ellos se conozcan entre sí y al final de la actividad se conocieron, pues ya el producto se conocen, se identifican, saben cómo se llama cada quien. Necesitamos saber básicamente qué es lo que ustedes están, o sea, si lo que ustedes están haciendo le están apuntando a algo. El generar procesos de comunicación entre ellos, el dialogar, el que se identifiquen, en el que se relacionen, pues hace parte de ese mismo, ¿qué? Pues de ese mismo proceso, ¿ya? Entonces ahí vendría. La complejidad de determinar el producto depende de qué es lo que quieren hacer, porque por ejemplo cuando ustedes hablan de emociones, o en este caso lo tuyo que es de las relaciones, pues evidentemente es muy complejo determinarlo como tal, pero son acciones que te permiten llegar, o son evidencias, por decirlo de alguna manera, que te permiten llegar a eso que tú quieres con la propuesta. Entonces la evidencia ahí, o el producto ahí sería las relaciones, que no sé cómo planteártelo. Sí, la relación que se genera, el reconocimiento de cada uno como ser entre la diferencia y características similares, no sé, algo así vendré haciendo. Pero es esa identificación, es ese proceso que hicieron durante la actividad. Ok. Yo creo que Ahora, por ejemplo, en recuerden que la actividad, por ejemplo, si tú me estás hablando de actividad, de reconocerse como toda una actividad, o sea, que el momento inicial eh, está relacionado con, no sé, saber si se conocen un poco, entonces vamos a jugar al de, no sé qué, adivina qué, y entonces tú le empiezas a preguntar a un estudiante qué es lo que más le gusta a fulanito, qué es lo que no le gusta a sutanito, cuál es el apodo que tiene sutanito, cuál es el apodo o qué es lo que le disgusta del apodo que tiene, no sé, cosas así. Tú empiezas a indagar. El segundo momento, la segunda actividad es empezar a que ellos se conozcan, sepan quiénes son, qué les gusta, qué no les gusta, y que eso les permita pues también identificar y más que identificar, minimizar esos actos de bullying, de maltrato, de irrespeto. Ya, entonces, el hecho de que yo sepa que a mi compañero no le gustan que le digan, eh, no sé, cabezón, ejemplo, ¿no? Que lo saluda a la cabezón y a la persona le molesta, pero el otro no lo sabe, y como no le dice nada, pues yo lo sigo saludando igual. Pero en esa actividad se logra identificar que no me gusta eso y no le gusta, entonces ya se conocen y saben qué les gusta, qué no les gusta, porque no se trata solo de saber cuál es su color preferido, cuál es su comida preferida, sino también de acciones que nosotros llevamos diariamente en el aula, o en el entorno, o en la oficina, o en el colegio. Y cierra como identificando bueno, ya que sabe que no me gusta, cuál va a ser mi acción de mejora o a qué me comprometo, ya frente a mis compañeros y frente a mí mismo, ¿no? Que yo ya no voy a
a maltratar, que yo ya no voy a ponerle apodos, que yo ya no le vuelvo a decir así porque ya sé que le molesta, entonces lo voy a llamar por su nombre, que yo sé que cuando él está haciendo sus trabajos, pues no le gustan que le esté uno hablando, entonces ya no voy a hablar. ¿Sí? Y genero eso, pues, ¿cuál va a ser el producto? Los compromisos a los que yo llego en el aula para mejorar las relaciones, para mejorar el ambiente, la convivencia. Ese sería el producto, ¿ves? Pero entonces es así como tú me lo planteas, pues una de dos, o es un momento dentro de una actividad y pues ahí sí es muy difícil de sacar el producto porque pues depende de toda la actividad en general, o si es así como te la estoy planteando yo más o menos, que la actividad está enfocada en algo específico, toda la actividad, cada uno de los momentos, entonces buscan cuál sería el producto en relación a eso que ustedes van a hacer con el cierre, con esas reflexiones, porque el producto también pueden ser las reflexiones que giren en torno a esa temática. ¿Vale, Germán? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Germán, vamos con Xiomara. Hola, tutora, buenos días. Tutora, estamos hablando del paso 4, de la calificación del paso 4, pues gracias a Dios me fue bien en la actividad, pero mirando su retroalimentación me dice que no está el pantallazo de la clase y ahí está, entonces no entiendo, me dice no se evidencia pantallazo de asesoría y ahí está el pantallazo. Ahí está, entonces Sí, déjame, yo vuelvo y reviso porque no sé de por qué no me pronto se apareció le en el momento. saltó, sí, de pronto Sí. se le saltó, profe. Y quería volver a recordarle que en TIN tenemos una conversación, usted y yo, del paso 3, no sé si se acuerda. Ah, bueno, Xiomara sí, Macías. creo que sí, Xiomara, pero creo que también te respondí, te dije que Sí, me dijo que estaba en la calificación del paso 4, el paso 5 y ahora el paso 6. sí, no, por eso les dije ahora al inicio, a partir del paso 6 yo les voy a compartir a ustedes un enlace, en ese enlace les voy a dar todas las orientaciones de cómo agendar, entonces ustedes se agendan y lo que hacemos es revisar las notas anteriores desde paso 1. ¿Listo? Porque es que Sí, no sí. puedo estar devolviéndome a cada rato a revisar notas porque pues de verdad es todo un proceso y pues entonces me tocaría con todo y es un desgaste y ahí sí nos atrasaríamos muchísimo más con las notas de este paso. Entonces Sí, ya en el entonces, paso 6, en el transcurso de estos días les voy a compartir el enlace. Ustedes ingresan, se agendan, ahí les va a aparecer las horas que son reuniones de 15 minutos máximo, porque como les digo, son solamente para revisar notas de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. sí. ¿Listo? Entonces era así, para decirle lo de que no se evidencia el pantallazo, yo ya Sí. descargué el documento que usted nos adjunta y sí, ahí Y está. si se ve, entonces de pronto sí, Sí, qué pena. Yo igual ahorita reviso o en ese momento de la asesoría profe, volvemos y y mira. el paso 5, lo que pasa es que yo en el paso 4 entregué 2 actividades, ¿no? Y en el paso 3, pues sí, de una vez Tienes entregué la tercera. en el No, me paso faltaba 5 vas a una. tener, en el paso 5 vas a tener la misma nota del paso 4 si en el paso 4 entregaste las dos actividades. Bueno, perfecto, sí, señora. Qué bueno. Bueno, era para eso, tutor. Bueno, vale, vale, Bueno, gracias. Xiomara. Vamos ahora con Yurli. Sí, buenos días. Hola, Yurli, te escuchamos. Profe, bueno, tengo dos preguntas. La primera es en base a las fechas de implementación, pues yo para la actividad 1 había propuesto que era para el 12, pero por actividades en el colegio esta semana estaban ¿en qué? En evaluaciones generales de periodo. La pude aplicar fue el día de ayer, profe, ahí no pasa nada. No pasa nada, no te preocupes por eso. Bien, profe. Y la otra preguntita es en base a lo de las fotos, usted nos habla de un párrafo introductorio, ahí cómo sería, o sea, hay que hacerle como un Word aparte con ese párrafo introductorio. Dime, ¿me repites esa pregunta, por favor, Yurli? Qué pena.
Lo de las fotos, usted nos dice que hay que hacer un párrafo introductorio explicando A lo que cada hay en... foto. Ah, y eso se pone, o sea, no entiendo cómo se lo Pero haríamos ahí. cuando hablamos o sea, acá, por ejemplo, si son, decimos que son 3 fotos por actividad, ¿cierto? Entonces le ponemos a la primera foto, las pegas en un Word, pones una foto y abajo un párrafo es más una descripción muy corta, ya es una descripción corta de unas lineecitas como un tipo pie de foto, más o menos por el estilo. Y ponemos ahí la primera foto, la segunda foto y la tercera foto de esa actividad. Ah, es que... O podemos hacer un Word, una foto, un pie de foto y así. Y entonces por actividad serían 3 Word, pero sí, sí, 3 hojitas, 3 documentos. O si no, un documento, pero con las 3 fotos y cada foto con su pie de foto. Pero no es que me construyan un texto larguísimo, un párrafo de 6, 7 líneas, no, es algo muy corto, es una descripción corta de qué es lo que están haciendo en ese momento. Ah, es que tenía esa duda, sí, o sea, pensé que era pegar solamente la foto ahí en el Drive, subirla, y yo dije, entonces, ¿en dónde hacemos el párrafo? Ah, en Word se hace todo. Sí, y lo puedes inclusive, lo haces en Word, lo pasas a PDF y subes el PDF. Ah, ok. Profe, ¿no podemos trabajar con el correo personal para el Drive? ¿Tiene que ser institucional? No, el institucional, sí, señora. Acuérdense que todo lo en la universidad lo hacemos a través de los correos institucionales. Y más que esto va para el repositorio. Ah, ok, profe. Listo, gracias. Era eso. Bueno, vale. Creo que hay un video, voy a ver si lo encuentro, el diplomado, los estudiantes del diplomado pasado hicieron un video en YouTube de cómo crear el Drive desde el correo institucional. Voy a buscarlo y se los comparto, porque creo que a veces es como un poquito difícil, no sé. Pues sí, profe, yo por ahí no lo he hecho, la verdad. No. Vale, yo voy a buscarlo y se los comparto. Bueno, profe, gracias. Vale, vamos ahora con Diana Reyes. Diana, te escuchamos. Buenos días, tutora, y buenos días, compañeros. Mi Bueno, pregunta es, bueno, ahorita pues me surgió la pregunta del Drive también. Un momento, la pregunta para el Drive, ¿se puede utilizar el mismo Drive, claro que en una carpeta nueva, como lo que se usa en práctica 4, que uno tiene que no, subir al Drive de la universidad, porque es no. No, es Diana, otro? no, yo te sugiero que hagas otro porque a veces no sabemos y por la misma complejidad de Hotmail, porque yo les confieso que también a mí se me ha dificultado un poco lo del OneDrive de Hotmail y esa misma complejidad nos puede llevar a que se nos borre algún archivo y te imaginas donde se te borre algún archivo de práctica. Entonces yo te sugiero que dejes esa carpeta quietica de práctica y hagas una parte. Sí, o sea, pero digo que en ese Drive, porque Sí, en pues ese uno lo... mismo, o sea, en ese mismo drive, o sea, el drive es el mismo, lo que haces es tú crear carpetas y lo que tú compartes es la carpeta del diplomado. O ¿Ya? sea, No vayas no vayas a poner la carpeta del diplomado dentro de la carpeta de práctica pedagógica. no, claro que no. O sea, como es Exacto. el correo institucional, como es el Drive, entonces lo que digo es que si lo podemos hacer ahí en ese, claro, que en una carpeta que Sí, diga diplomado, que sea solo el diplomado. exacto. Y me compartes solo el Para, enlace de la carpeta, o sea, porque tú puedes obtener el enlace de todo el Drive en donde vamos a ver la carpeta de práctica, la carpeta del diplomado y todas las carpetas que tú tengas ahí, ¿sí? sí, Pero el enlace que tú vas a compartir es directamente el enlace de la carpeta del diplomado. Y entonces cuando uno le da clic, solamente accede a esa carpeta. sí, está bien, sí. Y porque ya uno saca el enlace es para dentro de la carpeta del diplomado y por eso pues cuando usted lo abra le va a salir solamente lo que es el diplomado. Y tengo pues otra Ajá, pregunta. exacto. No me di cuenta de que solamente eran 3 fotos y que las fotos pues no podían ser, nosotros tomamos fotos en medio de la actividad, pues tomamos muchas fotos y fotos de todo lo que se fue haciendo, ¿sí? Pensando que podía ser como un video donde se pudiera mostrar como el paso a paso de lo que se estaba realizando en las actividades. Las fotos pues
están donde se ven los niños, o sea, no están como, o sea, no las tomamos como si a propósito de espaldas, sino pues ejecutando las actividades, porque pues las dos estábamos haciendo. Entonces, porque, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Esto se los estoy diciendo solo para diplomado, después no van a decir que es que como en el diplomado dijeron, entonces lo voy a hacer en práctica porque las orientaciones de práctica son totalmente diferentes en el diplomado, ¿sí? En el diplomado, como ustedes van a poner la foto en un archivo en Word y luego lo van a pasar a PDF, entonces no van a poder, la persona que vaya a ver el PDF no va a poder manipular la foto. Entonces, en este sentido, si ya tienes las fotos, entonces lo que tú haces es con una aplicación quitar nitidez a los rostros de los niños o ponerles como una cosita como cuando ponen en el noticiero que aparece así todo cuadriculadito y distorsionado y que sea solo en los rostros y ya con eso puedes usar esa misma foto y no se van a ver los rostros de los niños, pero siempre y cuando vaya la foto en un archivo, es decir, en Word y la pasen a PDF, ¿vale? Porque ya saben que todos esos cambios se pueden quitar, así como se ponen, se pueden quitar con aplicaciones y pues queda en evidencia el rostro del niño. Ya. Las fotos, o sea, las fotos que vamos a subir, o sea, el documento que vamos a hacer en el Drive es en PDF, en Word. ¿La qué? Que los archivos de las fotos y los va a hacer en PDF o en Word. En Word, por eso les digo, ustedes cogen la foto, la suben a un documento Word, le hacen el pie de foto y convierten ese archivo en PDF y lo suben al Drive. En los Drive van es PDFs, ¿sí? Sí, señorita, para que no se pueda manipular la foto ni la información que hay ahí. Ah, ya, para no manipular. Recuerden que en esos Drive no van, en esos pies de fotos no van datos personales de los niños ni nada, ¿no? O sea, solo la descripción de la actividad. Y solamente 3 fotos, o sea que solamente tendríamos que 3 colocar las fotos por actividad y son 3 actividades, es decir que serían 9 fotos en total. Ahora, si tienen 3 actividades y una actividad tiene 2 sesiones, 3 sesiones, pues entonces agregan una foto por sesión. Solo sería entonces las 3 fotos sería del desarrollo, ¿no? Porque pues ahí es donde pues, Depende de cómo tengan establecido en el momento inicial y el momento de cierre. Vuelvo y les digo, si el momento inicial y el momento de cierre son preguntas, nos hacemos una mesa redonda y preguntamos, pues evidentemente no habría necesidad como de la foto, pero si el momento final tiene un elemento, tiene un producto, tiene un material, pues ahí sí tomarían la foto. Entonces, un ejemplo, una cartelera, un mural, un árbol de ideas, una cosa así, entonces pues ahí se tomaría sería la una evidencia. foto. Pero como en el desarrollo siempre se hacen varias cosas, entonces como que una foto, o sea, siente uno que es muy poquito, como para evidenciar lo que se trabajó, ¿no? Sí, pero pero cuando uno les da, les voy a contar, eso tú tienes razón, a veces es muy complejo, pero es que cuando uno les da vía libre a ustedes para las evidencias, entonces hay un reguero de fotos. Y son fotos de el niño cogiendo el lápiz, el niño dibujando ya con la mitad del dibujo y el niño con el dibujo completo empezándolo a colorear y luego ya con el dibujo, solo el dibujo ya listo y coloreado. Entonces ahí nomás ya van 4 fotos. ¿Ves? Y entonces ahora imagínate con cada proceso, entonces cada cosa que vayan a hacer, cada cambio, entonces hay que, digamos, vuelvo y les digo, esto de la docencia es de ser muy selectivos en muchas cosas. Y una de ellas es la evidencia, o sea, ¿qué evidencia me permite, valga la redundancia, evidenciar a mayor rango, lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la que tiene que ser pertinente? El proceso, todo es súper importante, eso no se niega, pero pues necesitamos concretar cuál sería esa,
cuál sería esa que me permita ver la manipulación, que me permita ver el proceso que se está haciendo. Por eso les digo, por actividad, 3 fotos, yo siento que les permite llegar a eso. En el diario de campo que debemos entregar en la actividad 7, ahí también es igual, lo mismo, 3 fotos nada más. No, en el diario de campo, la única foto que va es la del pantallazo del encuentro, es la única que va en el diario de campo. Lo que va en el diario de campo es el enlace del Drive. Entonces, ustedes hacen su escritura, escriben, hacen todo su escrito y al final ponen el enlace del Drive de las evidencias, escriben ahí enlace de evidencias y copian y pegan el link. Y abajo la foto de la participación del encuentro. ¿Listo? ¿Listo, Sí, Diana? Bueno, Gracias. vamos ahora con Ingrid. Hola, profe, buenos días. Hola, Ingrid, Compañeros. buenos días. Profe, yo tengo 2 preguntitas. Qué pena. Profe, su merced, el día de la retroalimentación nos hizo un ajuste a lo del nombre de la actividad y vínculos con las demás actividades de la SD. Pues yo le alcancé a captar, perdóneme ahí sí, profe, y pues Tranquila. quería pedirle el favor que si se lo puedo leer y su merced sugerirme si está bien así la primera que hicimos, pues las hicimos todas, pero pues quisiera tener como más claridad si está bien o mejor o tenemos que mejorarla. Vale, te escucho entonces, léela. Bueno, profe, pues la primera pusimos a través de esta actividad de la máquina de canicas permitirá que el niño o niña desarrolle el aprendizaje de conteo numérico. Al relacionar el conteo numérico con el juego permite estimular el aprendizaje a los estudiantes de una manera más didáctica y potenciar su interés por la matemática. ¿Me la vuelves a leer, porfis? Qué pena. Sí, tranquila, profe. Ya. Ay, ¿qué se me hizo? A través de esta actividad de la máquina de canicas permitirá que el niño o niña desarrolle el aprendizaje de conteo numérico. Al relacionar el conteo numérico con el juego, permite estimular el aprendizaje a los estudiantes de una manera más didáctica y potenciar su interés por la matemática. ¿Cuál es la problemática? ¿Me la recuerdas? La falta de interés por la matemática, profe. Dentro del área de matemáticas. Sí, déjalo así. ¿Sí? Sí. Vale, profe. Muchísimas gracias, profe. Y No. la otra preguntita, pues perdóneme ahí la redundancia, profe. Yo sé que su merced ya nos explicó sobre lo de las imágenes que lo estaba diciendo, pero pues yo tenía como no sugerencia, sino pues quería proponerle, profe, si nosotros organizáramos las fotos, digamos, le escribimos el enunciado que su merced nos dice, momento inicial, y ponemos 1 o 2 fotos, momento de desarrollo, porque por lo menos nosotras tenemos una pequeña actividad del inicio y del desarrollo y al final, ¿sí me entiende, profe? Sí, yo te entiendo ¿Sí? Y o ponemos sea, en el drive actividad 1, actividad 2 y actividad 3, organizadas ok. por PDF, ¿no? ¿Sí me Sí, entiende, profe? sí te entiendo. Sí te entiendo, sí. O sea, tú Sí, vas a o sea, hacer organizada. o sea, pones un PDF, es la actividad 1. Y dentro del Sí, PDF, entonces vamos a encontrar el momento inicial, una foto, momento del desarrollo, la otra foto y momento final, la otra foto. sí, profe, eso, como para que dé ¿Ok? como más claridad de la actividad. ¿Sí me entiende, profe? Qué pena. Sí, sí, ok. Muchísimas gracias, profe. Sí. Vale, sí. Entonces, así está perfecto. Gracias, profe. Vale, Ingrid, vamos con Carolina. Hola, buenos días, tutora y a compañeras. Dame un Tutora, segundo. Espérame, vale. Carolina, espérame un segundito. Inge, ya te envié el ticket.
¿Para cuándo? Es que en serio me sacan, ayer no pude trabajar, no me dejó conectar en internet. Excelente pregunta. No, tú dime y yo traigo ese día mi compu. Lunes en la tarde, listo. Vale, gracias. Qué pena contigo, Carolina, te escucho. Tranquila, profe. Tutora, lo que sucede es que, pues, no sé, el paso 5 aún no lo han evaluado, ¿sí? No lo han No, calificado. No, Entonces, el paso, perdón, Carolina, para aclarar a todos. El paso 5, no se preocupen. Si ustedes en el paso 4 entregaron las dos actividades, el paso 5 tiene la misma nota del paso 4 porque se revisaron las dos actividades. ¿Listo? Entonces ya eso, estoy en esa, sino que pues me toca, no tengo tanto prodigio con mi memoria, entonces me toca volver, mirar, sí, ya califiqué, entonces pongo la misma nota. Entonces, si tú ya entregaste las dos actividades en paso 4, ya tienes la misma nota en paso 5, ¿vale? así lo hayamos corregido, tutora, porque es que el paso 4, cuando nosotros lo Tú enviamos, no correcto. nos había retroalimentado las Ya tenía. actividades. Listo, entonces es en Al ese paso caso para 5, los que ya tengan calificación de paso 5 y tienen por lo menos la misma situación que Carolina que corrigieron, entonces me avisan, ¿vale? Y contigo entonces lo voy a tener presente, Carolina. vale, entonces lo escribimos por interno para hacerlo un Sí, recorderis, tutora, tranquilo, exactamente, ¿vale? porque si yo, la verdad, la mayoría, pues cuando se hicieron las correcciones del paso 4, pues fueron muy pocas para la entrega del paso siguiente. Bueno, tutora, lo que sucede es que como fueron diferentes las actividades, o sea, son las mismas, pero usted nos corrigió, sobre todo en la primera nos corrigió bastante. Mañana Ujú. nosotros vamos a iniciar con la implementación de la primera actividad. Entonces queríamos saber si ya está bien, como que una autorización para proceder a implementar la actividad. Ok, Carolina, entonces cuando terminemos la reunión me esperas y miramos, ¿vale? Para Vale, abrir el sí, señor. archivo porque no lo tengo aquí a la mano. Tranquila, entonces yo Y espero. bueno, Profe. y espérame porque tengo Paola Andrea, creo que no ha hablado, ¿cierto, Paola? No, señora. Paola, te escucho. Profe, es que, bueno, a mí primero nos pasó lo mismo que dijo Carolina, que una actividad usted Ok. no la manda a corregir todo. Entonces, para paso 5, nosotros ya corregimos. Y como yo le comenté al inicio, usted por el Teams me escribió que ya cumplía. Pero entonces, pues, tengo la duda de que de pronto, pues, la nota vaya a ser lo mismo ya habiendo corregido, ¿sí? Ok, listo. Y otra cosita es que yo no entendí lo de las fotos de la retroalimentación y de la asistencia. ¿En dónde hay que poner una captura de la retroalimentación? No, de la retroalimentación, no. Lo que pasa es que los espacios de asesoría, como ustedes se están dando cuenta en la web, cuando nosotros tenemos encuentro, hay un encuentro que es únicamente para explicar la guía y para orientar frente a esa guía, ¿cierto? Que es la de los sábados. La de los miércoles es un encuentro ya para si ustedes tienen dudas frente al desarrollo de esa o mirar avances, entonces no es que yo hice así, yo hice así, y es lo que hacemos los miércoles. Ese es el pantallazo que piden. Ese es el pantallazo de retroalimentación, porque lo que hacemos es una orientación, es una retroalimentación, ¿ya? No es que ustedes tengan que tomar la foto a lo que yo les escribo en el documento o a los chats de Teams en donde yo les estoy dando orientaciones, no, o sea, pueden tomar fotos de pantallazo de esta o la de los miércoles y con esa ya ustedes tienen cumplen con Ok. esa, Profe, ¿vale? por ejemplo, yo me conecté hoy, pero mi compañera se conecta el miércoles, pues por cuestiones personales. Entonces, esto hay que poner las dos asistencias, una por ella y una por mí, Si ¿no? están trabajando las dos con una sola. Con una sola sirve. Ok, porque pues hasta el Sí, momento cuando se ella trabajan, toma cuando sí asiste y toman. yo tomo cuando asisto.
Sí, tengo varios trabajos que entregan de a dos, las dos, ¿cómo se llama? Las dos evidencias, y en una está una y la otra está la otra compañera. O sea, no hay problema por eso, puede ser así, pero también es válido Ok, una por las dos porque pues igual es el mismo documento y pues las orientaciones sí. van para ese documento. Ok, entonces sí, o sea, pues la verdad usted no fue que nos bajara así en el paso 4 cantidades de nota, pero pues sí nos bajó unos puntos. Y entonces, pues No, yo ya sé que en podríamos. yo sé que en el diplomado cada punto tiene mucha validez porque son puntos, son calificaciones muy cerradas y que sí o sí tienen que eh, participar en casi todas las actividades para poder aprobar el diplomado. O sea, si las tienen bajitas es una gran preocupación porque no les dan los puntos. Yo entiendo eso y yo por eso no me molesto. ¿Qué es lo que me genera un poco de incomodación? Que a veces siento que no, como que están, pero no están en esta web. Y es cuando empiezan a que les revise paso 1, que les revise paso 2, que les revise paso 3. Entonces, cuando ya se ha dado pues la orientación de que va a haber un espacio, porque yo quiero que ustedes también, así como, o sea, ustedes me envían un solo trabajo a mí y ustedes están ahí, cada uno de ustedes están pendientes de su trabajo, pero yo tengo que responderle a 60 estudiantes y por más que yo pueda, pues, y quiera, el tiempo pues no me permite responderles a todos en un mismo día. Entonces, es en ese ejercicio, si trabajamos así organizados y utilizamos los espacios que damos para eso, los vamos a saber aprovechar y el tiempo nos va a funcionar bien. Pero pues imagínense yo en cada web respondiendo preguntas del paso 1, del paso 2, del paso 3, pues nunca avanzamos. Y si nomás así son largas, pues ya se imaginarán con las otras. Listo, entonces es eso, pero si tú viste que te dije que iba a tener en cuenta eso para revisarlo, no hay ningún problema. También pues puede pasar eso, como con la compañera, seguramente cuando me cargó el archivo la imagen no cargó, tenía el internet muy lento, no sé qué habrá pasado porque la imagen no me apareció, pero yo ahora reviso y si la imagen, el pantallazo está ahí. Lo pongo. Otra me escribió que era que se le había olvidado enviar el pantallazo, pero que ya lo tenía, entonces le dije que me lo enviara por campus, por correo interno y pues se hace el ajuste. O sea, eso yo no le tengo, no veo inconveniente, ¿no? Lo importante Ok, aquí es la profe, forma en que lo solicitan y en los tiempos. a Carolina le dijo que la esperara ahorita. Yo le dejo el mensajito por el Teams para que usted se acuerde o por correo interno. O la espero ahorita ¿No? para que usted tome su apunte. No, por mensajito que yo igual siempre reviso por todos lados ¿De por si hay correo algo interno? que tener en cuenta. Sí, Listo, profe. Muchísimas gracias. Y ahí disculpe que a veces como no, que nos tranquila. perdemos un poquito. No, tranquila, tranquila. Bueno, teniendo en cuenta que a todos les di el espacio para hablar, voy a quedarme con Carolina y veo más manos levantadas, pero pues ya hablaron, no sé si tengan otras inquietudes, entonces Profe, espérenme un segundo, entonces se quedan aquí en la conexión porque es que voy a hacer el cierre de la grabación, ¿vale? Para que no sea tan extensa. Entonces, los demás ya se pueden retirar. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan un feliz fin de semana y como siempre, el lunes les comparto el enlace de la grabación por el foro y correo interno de campus, ¿vale? Profe, era que, qué pena. Espérame, yo detengo la grabación.